más ejemplos. Me di cuenta ayer en la noche que no les envié los ejercicios este fin de semana, lo cual fue un fallo mío. Una disculpa grande. Este, pero qué bueno que no lo hice. Porque el siguiente tema está muy relacionado con entalpía, entonces les voy a enviar los ejercicios de estos de la semana pasada y de hoy juntos, quizás los del jueves también, para completar el ciclo termodinámica, que son... Ah, no, creo que ya acabamos termodinámica. Bueno, es la sección de termodinámica, ¿no? Luego más adelante vamos a volver a ver termodinámica, pero hoy acabamos con esta primer sección de termodinámica en cuanto a este curso. Todavía nos falta más termodinámica más adelante, pero ya lo iremos viendo. Esperando, si no me falta ningún tema hoy, podamos terminar, podemos el día jueves ver otro tema distinto y así ya se llevan un buen compiladito de ejercicios de este tema, de los temas de hoy y los del temas del día jueves. Entonces, termodinámica 2. Vamos a hacer unos repasos de conceptos para entrar a donde estábamos. Lo primero es que... Uy, tengo PowerPoint en autoguardado, tengo que desactivarlo porque me alenta el PowerPoint. Vamos a regresar a la definición de entalpía. Entalpía es como tal el calor liberado o absorbido en una reacción realizada a presión constante, o sea, esa es la entalpía. ¿Por qué? Ahí pongo nuevamente ¿cómo se llama? La ecuación esa que estábamos viendo, donde en en química la diferencia de energía interna o el cambio de energía interna es igual al calor, mejor dicho, menos la presión por la diferencia de volumen. En este caso ya despejado el calor a presión constante, que tenemos aquí un proceso isobárico. El calor a presión constante va a ser igual a la diferencia de energía interna más la diferencia, más la presión por el cambio de volumen del sistema. Entonces, a ese calor a presión constante es a lo que denominaremos entalpía. Y existen varios tipos de entalpía, cada uno de acuerdo a la reacción química a la que corresponde. Por ejemplo, si es una entalpía de bueno, entalpía de reacción en general, ¿no? Para cualquier reacción química. Pero también podemos hablar de una entalpía de formación, para cuando se trata de una reacción de síntesis de algún nuevo compuesto, de algún compuesto. Una entalpía de disolución, que sería, no sé por qué dice reacción ahí, una entalpía de disolución, en la cual es el calor liberado o absorbido como resultado de valga la redundancia, de una disolución. O, por ejemplo, otros ejemplos que no están enlistados en esa listita es la entalpía de combustión, que sería la energía liberada, por supuesto, la combustión siempre es así, la energía liberada por un proceso de combustión, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Si hay una reacción a la que podamos ponerle nombre, tendrá una entalpía. Entonces, eh, decíamos que hay dos formas de calcular la entalpía. Una es la forma directa, en la cual se utilizan las entalpías de formación de los productos y los reactivos involucrados. Esto mediante la ecuación que vemos ahí en la pantalla, donde la sumatoria de las entalpías de formación, cada una multiplicada por su número de moles, de los productos, se les resta la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos multiplicadas por su correspondiente coeficiente geométrico. Esto ya lo habíamos hecho la semana pasada, no hubo mucho cambio. Y hoy vamos a empezar con la forma indirecta, que será utilizando la ley de Hess. Como requisito para poder utilizar la ley de Hess, necesitamos conocer las entalpías de reacción de diferentes reacciones. ¿Y cómo nos van a presentar las entalpías de reacción? Bueno, es lo que sigue ahorita. Primero, iniciemos definiendo qué es la ley de Hess. La ley de Hess, se enuncia como sigue. Y bueno, creo que esto lo voy a poner entre comillas para que sea un tanto más textual. Cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo, independientemente de que se efectúe en un paso o en una serie de pasos.
En otras palabras, si podemos separar la reacción de interés, la reacción que nos interesa, en una serie de reacciones en las cuales podamos medir el valor de la entalpía de reacción, podemos calcular la entalpía de reacción total. ¿De dónde surge esta ley? Bueno, la ley de Hess surge a partir de que hay muchas reacciones que son difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, una reacción de transformación del grafito al diamante. Es posible en términos mineralógicos hacerlo, de hecho se hace para hacer diamantes sintéticos, se puede, pero el cálculo de entalpía de esa reacción, que obviamente tenemos que ejercer calor o energía sobre los diamantes, no lo podemos medir tan fácil. Entonces, para poder medir ese cambio de calor, esa entalpía, requerimos de usar ley de Hess. O reacciones también, o se utiliza para reacciones extremadamente largas. Hay muchas. Comúnmente en el laboratorio, nosotros, cuando estamos en la prepa o incluso en la universidad, vemos reacciones que son muy cortas por cuestiones del tiempo de que estamos en el laboratorio, pero hay reacciones que llegan a ser larguísimas y no se llega a concretar un cambio de calor, o sea, por tanto tiempo, no se puede medir tanto. O el calor se disipa más rápido o se disipa más rápido de lo que se lleva a cabo la reacción, que es otra opción. Ahora vamos a ver cómo se mide ese cambio de calor. Listo. Entonces, ya con eso podemos decir que la ley de Hess nos sirve para calcular los cambios de entalpía de aquellas reacciones que no podemos medir tan fácilmente su cambio de calor. Por último, antes de pasar al ejemplo, porque vamos a ver un ejemplo, la ley de Hess se basa en el principio de que entalpía es una función de estado. Recordemos que las funciones de estado solo dependen del estado inicial y final del proceso. Entonces, quiere decir que el cambio de entalpía solo va a depender de cómo iniciamos y de cómo terminamos, no de cómo llegamos a ese punto. ¿Ok? Entonces, no hay, ¿cómo decirlo? No hay ningún contra a utilizar ley de Hess. O sea, es aplicable para cualquier tipo de reacción, siempre y cuando conozcamos las entalpías de reacción de otras reacciones que puedan utilizarse para calcular la entalpía de la reacción que estamos buscando. Es un poco lío, pero ahorita vamos a ver por qué es tanto lío. Entonces, ahora sí. Muestro un ejemplo. Calcula la entalpía estándar de formación del acetileno, C2H2, a partir de sus elementos. Entonces, ahí tenemos una reacción de síntesis donde tenemos que 2 moles de carbono en forma de grafito. Aquí es importante que veamos claramente cuál es el estado de formación de cada compuesto. Pues cuadra, ¿no? La entalpía de formación del grafito, 2 moles de grafito más hidrógeno gaseoso va a formar 1 mol de acetileno, C2H2, en estado gaseoso. Ok, las ecuaciones para cada etapa y los cambios de entalpía correspondientes son, y ahí vienen las tres reacciones importantes, las reacciones que vamos a utilizar, mejor dicho, y sus entalpías de reacción. ¿Cómo vamos a utilizar esas reacciones? Es una muy buena pregunta. Y aquí es donde empezaremos a estudiar cada reacción. Si tienen alguna duda mientras vamos desarrollando este ejercicio, pueden decírmelo, escribirlo en el chat de Meet. Yo voy a tratar de ser lo más claro posible, aunque como estamos en la grabación, pues, pues quizás me trabe un poco. Entonces, voy a hacer el espacio aquí aparte. Lo primero es que tenemos que verificar, bueno, nuestro primer paso en para calcular la entalpía de formación de este compuesto, es que debemos identificar cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros reactivos, y colocarlos de cada lado. Así como vamos mejor dicho, nosotros vamos a verificar que pues, los reactivos estén de este lado de los reactivos,
y que los productos de esta reacción estén del lado de los productos. En este caso, el grafito está aquí, está del lado de los reactivos, bien. El hidrógeno está aquí, está del lado de los reactivos, bien. El acetileno está aquí, es uno de los productos, pero está en el lado de los reactivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ¿cómo decirlo? Darnos una conveniencia química e invertir la reacción. ¿Por qué la podemos invertir? Bueno, eso es algo que veremos en otra clase más adelante, pero les digo que podemos invertirla. Entonces, en este caso, nosotros podemos llegar a considerar lo siguiente, que 4 moles de dióxido de carbono y 2 moles de hidrógeno líquido pueden formar 1 mol de acetileno y 5 moles de oxígeno gaseoso. ¿Ok? Quizás ustedes en este momento estén perdidos, pero digamos, o sea, le invertimos, ¿no? Claro, si piensan en una cuestión más molecular, van a darse cuenta de que es mucho más fácil prender, mejor dicho, cualquier compuesto, porque eso es una combustión, cualquier compuesto, por ejemplo, mi tortuguita de madera, aquí la tengo, si le prendo fuego, va a ser mucho más fácil que prenda fuego y reaccione con el oxígeno para quemarse por completo, a que yo agarre moléculas de dióxido de carbono del aire y agua, combinarlas y formar de nuevo mi tortuga. Bueno, eso mismo pasa aquí. Va a ser mucho más fácil que el acetileno reaccione con el oxígeno en una reacción de combustión para formar dióxido de carbono y agua, a que el dióxido de carbono y agua formen acetileno y oxígeno gaseoso. ¿Y cómo podemos determinar ese cambio? Bueno, aquí, cuando era una combustión, la entalpía de reacción era negativa. Como invertimos la reacción, ahora va a ser positiva. ¿Ok? Por eso es esta conveniencia argumental de que podamos, bueno, esta conveniencia química de que podamos darle la vuelta a la reacción. Pero darle la vuelta a la reacción implica que tenemos que cambiar el signo de la entalpía. ¿Ok? Hasta aquí, vamos bien. Entonces, ese fue nuestro primer paso, identificar los componentes de nuestra reacción objetivo y colocarlos donde van en nuestras 3 reacciones. Claro, aquí yo pongo estas 3 reacciones porque no hemos descartado ninguna. Aún, o sea, ya a veces llegan a presentar como 5 reacciones y podemos ir descartando una u otra de acuerdo a lo que queramos, ¿no? No se preocupen, vamos a ver más ejemplos más adelantito, entonces si con este no queda lo suficientemente claro, pues tendremos más. Ok, ya identificamos, pueden ver, hicimos el cambio, invertimos, mejor dicho, esta reacción, la reacción 3, aquí ya la invertimos. Ahora, como ya identificamos nuestros 2 reactivos, ¿ok? Y nuestro producto, ¿ok? Vemos que hay muchas especies químicas que están de más. Por ejemplo, aquí moví algo. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso de este lado está de más. O sea, en nuestra reacción objetivo no hay oxígeno gaseoso. Esta agua, pues está de más, y este dióxido de carbono, pues también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero identificar que haya especies iguales de cada lado. Por ejemplo, en el lado, este va a ser nuestro lado de los reactivos y este va a ser nuestro lado de los productos. Vemos que hay dióxido de carbono del lado de los reactivos. Bien. Vemos que hay agua líquida del lado de los reactivos y hay agua líquida del lado de los productos. Bien. Y tenemos oxígeno gaseoso del lado de los productos y aquí tenemos 2 reacciones químicas con oxígeno del lado de los reactivos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no necesitamos buscar otra reacción adicional para hacer ese balance, porque ahorita vamos a empezar a eliminar especies. ¿Y cómo vamos a empezar a eliminar especies? Bueno, tenemos que tener de cada lado
de la reacción la misma cantidad de moles de cada producto. Es decir, aquí tenemos CO2, ¿no? Bueno, mejor dicho, sí, tenemos CO2. Pero tenemos que asegurarnos de que de este lado haya 4 moles de CO2. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que multiplicar esta reacción por 4. Es decir, 4 CO2, 4 grafito, 4 O2. ¿Ok? Pero ustedes se estarán preguntando, y muy correctamente, ¿ahora qué va a pasar con la entalpía? Bueno, como multiplicamos la reacción por 4, ahora tenemos que multiplicar por 4 la entalpía de reacción. Entonces, al ser un mol de reacción pudiéramos decir son menos 393.5 kilojoules por mol, ahora son menos 1574 kilojoules por mol. Esa es una. Vamos a volver a repetir el proceso con la segunda reacción. Vemos de este lado que hay 2 moles de agua. Para poder balancear los moles de agua aquí, tenemos que multiplicar la reacción por 2. Entonces, requerimos 2 moles de agua. Uy, aquí lo puse mal. Ahí está. 2 moles de agua. Y ese 1 medio por 2 va a ser igual a 1, ¿no? Bueno, o 2. Y vamos a multiplicar esto de aquí por 2 también, su entalpía. Estamos en 285.8, lo vamos a multiplicar por 2. Sería igual a menos 571.6. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con el oxígeno que está aquí, que está de más? Bueno, si sumamos los 4 moles de oxígeno que hay acá, más el mol que está aquí, podemos ver que quedan 5 moles, no, aquí hay algo que no me cuadra. Y creo que yo copié mal el problema. Bueno, voy a continuar, ahorita corrijo. Vemos 4 moles de oxígeno acá, 1 mol de oxígeno aquí, 4 más 1 es igual a 5 y se balancea con esto. Entonces no tenemos que hacerle nada a esa ecuación. Denme un minuto, déjenme checo bien el problema porque creo que lo copié mal del libro. Y ahorita quizás ya ustedes pueden deducir por qué. De mientras. Voy a duplicar la diapositiva. Entonces, de forma gráfica voy a... bueno, aquí está. En un minuto voy a checar que estén bien los problemas, los datos. Entonces, nuestro primer paso será identificar nuestros reactivos y nuestros productos en las reacciones que nos den y acomodarlos, ¿no? Si es necesario invertir una reacción, le damos la vuelta, no hay ningún problema, pero tenemos que cambiar el signo de la entalpía. Segundo paso es identificar que haya la misma cantidad de productos como de reactivos en las 3 reacciones, ¿no? No se preocupen si un reactivo está en una ecuación y el producto está en otra. Al final vamos a hacer como una suma de todos los productos y una suma de todos los reactivos. Y ya, que es el paso que vamos a hacer ahorita, en el que vamos a ir eliminando de cada lado reactivos y de cada lado vamos a ir viendo las sustancias, mejor dicho, y si la sustancia está en los reactivos y en los productos, la vamos a eliminar. Por eso estamos buscando que haya el mismo número de moles de cada lado. Un mensajito. ¿Será que son los coeficientes de reacción de combustión? No lo dudo, porque la verdad es que copié la reacción muy rápido y sentía yo que me faltaba algo.
Nada más déjame rectifico porque creo que es ponerle un 2 a la reacción del acetileno. Sí, sí. Sí, ya. Bueno, ahorita les voy a explicar qué hacer en estos casos. Para que se den una idea, lo que yo hice mal fue que desde un principio aquí debió haber ido un 2. Y no se crean, así venía el problema. No sé por qué lo manejaron, por qué esta reacción de combustión la manejaron así y la deformación del agua la manejaron con un coeficiente fraccionario en el oxígeno. La verdad es que no sé. Pues, ahí está. Ahora sí nos cuadra. Bien, entonces, ahora, como les dije, vamos a considerar que esto es como una suma. De cada lado vamos a ir viendo cuáles sustancias se repiten con sus respectivos números de moles y vamos a ir eliminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 moles de CO2 aquí, vamos a echarles una rayita de eliminación. Esto yo lo hago aquí en un término más visual. Ustedes pueden poner la rayita de eliminación o si lo entienden así, sin rayita. Perfecto. Hay 4 moles de CO2 en este lado de los reactivos y aquí hay 4 del lado de los productos, así que podemos cancelarlos. Tenemos 2 moles de agua en este lado de los reactivos y tenemos 2 moles aquí del lado de los productos, podemos cancelarlos. Bien. Tenemos 5 moles de O2 aquí y tenemos 4 en esta reacción más 1 en esta otra reacción. Bien, 4 más 1, 5. ¿Y qué es lo que nos queda como resultado? Y eso es lo que voy a poner en la siguiente diapositiva. Bueno, no voy a... Entonces ya quitamos aquí, vamos a... ¿Qué es lo que nos queda como resultado? Uy, así. 4,2H2, así, gaseoso, más 2 moles de acetileno. Y ya el resto de las reacciones las voy a borrar. Ahí está. Y ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y la entalpía? ¿Cómo calculamos la entalpía? Bueno, así como nosotros sumamos todas las reacciones, ahora toca sumar todas las entalpías. Entonces, pueden tomar su calculadora e ir sumando cada una. Menos 1574, menos 571.6, más 2598.8. Nos debe dar, y esa va a ser la última diapositiva, nos debe dar más 453.2 kilojoules por mol. Es decir, la reacción de formación del acetileno es endotérmica, pues tenemos nosotros que ingresar energía para formar esta reacción. ¿Ok? Ahora, hay una cuestión que es la que quiero que observen. ¿Podría poner esos? Ahorita si quieres pongo los pasos en un resumen rápido. Ok. Uy. Ay, habría algo que no era. Denme un chance. Ahorita escribo los pasos, Cintia, no te preocupes, voy a ir poniendo uno por uno en el resumen. Ahora, como les dije, teníamos un problema desde el principio porque tenemos coeficientes que son dobles de los que nos está pidiendo la reacción, aquí colocada. Entonces lo que voy a hacer es dividir la reacción entre 2, es decir, 2 moles de grafito, 1 de hidrógeno
y uno de acetileno. Pero con esa división de los coeficientes también viene una división en nuestra entalpía. Entonces esos 453.2 kilojoules por mol los vamos a dividir entre 2. Lo cual nos da 226.6 kilojoules por mol. ¿Ok? Y listo. Eso es todo nuestro cálculo de entalpía. Vamos a hacer un reconocimiento, un resumen rápido. Con los pasos para que también queden ya guardados en en estas diapositivas. Ahí está. Entonces, primer paso. Identificar los reactivos y productos de la reacción objetivo, que es la reacción que nos están dando. En las reacciones con entalpías conocidas y acomodar y acomodarlas. Se invierten reacciones si es necesario, cambiando de signo la entalpía. ¿Ok? Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Nos dimos cuenta que en el caso del acetileno, en esta, ¿cómo decirlo? En la última reacción, el acetileno estaba en los reactivos, entonces lo cambiamos a los productos. Y eso implicó que la entalpía pasó de ser negativa a ser positiva. ¿Ok? Entonces, este sería el primer paso para aplicar ley de Hess. Segundo paso. Sería igualar el número de moles de cada sustancia en cada lado de la reacción global, considerando que se sumarán las reacciones. Es decir, si tenemos 4 moles de dióxido de carbono del lado de los productos, en alguna de las otras reacciones debe haber 4 moles de dióxido de carbono. O pueden estar distribuidas en las otras dos ecuaciones. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, aquí hay 5 moles de oxígeno gaseoso y esos 5 moles en el lado de los reactivos se encuentran 4 en la primera reacción y el otro mol en la segunda reacción. Se pueden multiplicar y dividir, se los digo una vez, también se puede dividir los coeficientes de las reacciones, lo que implica multiplicar o dividir su respectiva entalpía de reacción. Quizás esto no es lo más atractivamente visual para quienes están viendo el video, pero les aseguro que se está haciendo aquí al momento. Entonces, veamos por ejemplo, aquí en la primera reacción, aquí los coeficientes eran 1, 1, 1 y la entalpía era menos 393.5. Acá tuvimos que multiplicar esta reacción por 4 para poder conseguir que esta reacción de aquí funcionara bien. Entonces, también tuvimos que multiplicar la entalpía por 4. Lo mismo en el caso de la reacción 2, para formar agua. Tuvimos que multiplicar por 2 y la entalpía también la multiplicamos por 2 para esa reacción. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al 3.
Sería, ¿cómo lo ponemos? Eliminar las sustancias iguales de cada lado. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue que identificábamos 4 moles de dióxido de carbono del lado de los reactivos y 4 del lado de los productos los tachábamos. O, por ejemplo, 5 moles de oxígeno gaseoso, que es lo que teníamos aquí, 4 más 1 de este lado también los tachamos, ¿no? Para que solo quedaran las sustancias que son parte de nuestra reacción objetivo. Entonces eso lo voy a anotar también. En nuestro paso, solo deben quedar las sustancias involucradas en la reacción objetiva. Bien. Aquí dijimos, paso 4, sumar las reacciones para encontrar la reacción total, no, sería global, la reacción global reacción global, es decir, la reacción objetiva. Ahí está. Entonces, aquí lo que hicimos fue que después de haber eliminado todas nuestras sustancias iguales de cada lado, solo nos quedó el grafito y el hidrógeno en el lado de los reactivos con su respectiva cantidad de moles y el acetileno en el otro lado con sus respectivos 2 moles de acetileno. Entonces aquí lo que hicimos fue sumarlos todos para la reacción global, que es nuestra reacción objetivo. Aunque, pues, como se decía la mención, en este ejemplo nos tocó una reacción global con coeficientes que eran el doble de nuestra reacción objetivo, pero ahorita lo solucionamos. Y bueno, en la reacción, en el quinto paso sería sumar las entalpías de todas las reacciones para obtener la entalpía de la reacción global y entre paréntesis la reacción objetivo. Este es el paso más fácil, obviamente nada más es sumar todas las entalpías que venían a continuación y ya. Y entonces, este paso 6, si se quiere ver, es opcional, es en caso de cómo termina nuestra reacción global, que le voy a poner en caso de ser necesario. En caso de ser necesario, se puede multiplicar o dividir la reacción global. Si se puede multiplicar o dividir la reacción global para obtener la reacción objetivo, lo que implica multiplicar o dividir la entalpía global. Es decir, aquí nos dimos cuenta en este paso que nuestra reacción objetivo tenía los coeficientes duplicados a nuestra reacción global tenía nuestros coeficientes duplicados con respecto a la reacción objetivo. Entonces, lo que teníamos que hacer era dividir la reacción global, la que obtuvimos, entre 2, y eso implicaba que la entalpía de reacción también la teníamos que dividir entre 2. Lo hicimos y ya quedó nuestra respuesta. Esta es la respuesta. ¿Ok? Ya ahí queda Cintia con los pasos y una segunda explicación para que quedara más mejor explicado. Aún así, no se preocupen, espero ahorita podamos hacer un poquito más de esta ley de Hess, porque sí es importante que la conozcan. Y aunque, como les dije, yo tengo la intención, la idea de que les voy a compensar con problemas de estos temas y les voy a dar un poco más de tiempo para que los resuelvan. El día jueves no vamos a tocar este tema para nada. Vamos a ir a otro tema que también un clásico de nosotros, aquí de química, pero que ya no tiene que ver con esto, entonces pueden tener un poco más de tiempo para estudiarlos.
¿vale? ¿Y por qué todo lo vamos a completar hoy? Porque este va a ser el primer tema, ley de Hess, que es un tanto complicado en cuanto a pasos, pero una vez le agarren la onda es muy rápido hacer esta ley de Hess. Pero lo que sigue, tenemos que regresar al calor, a nuestra definición de calor. Entonces, mencionábamos que el calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Entonces, haciendo también un recordatorio, recordemos que cuando hablamos de flujo de calor, desde uno, ¿cómo se llama? Así, que cuando hablamos de flujo de calor, vamos a referirnos a ese calor que se transfiere de un objeto caliente a un objeto frío, aunque resulta ser un pleonasmo porque el término calor implica ya por sí mismo que hay una transferencia de energía. Y entonces, como dijimos, el calor absorbido y el calor liberado son términos que nosotros vamos a utilizar para referirnos a los cambios de calor que ocurren, bueno, los cambios de energía calorífica por medio de estos procesos, bueno, durante un proceso. ¿Por qué nos interesa el calor? Bueno, si recuerdan, ya desde que hablamos de entalpía, en esta de acá, ya veíamos que teníamos que utilizar mucho de los términos de calor. Y entonces, en química resulta particularmente curioso que usamos mucho calor. Por ejemplo, hay reacciones, no sé si a ustedes les ha tocado en el laboratorio, cuando utilizamos un mechero, ya sea un mechero Bunsen, que es... Uy, se tapó el micrófono. Cuando usamos un mechero Bunsen, que aplicamos, es una cosita así, un mecherito, como un cilindrito que tiene una salida de gas y ya se hace la llamita ahí. Y ese mechero lo usamos para calentar un vaso de precipitados, un vidrio de reloj, lo que sea, con el propósito de calentar y que ocurra una reacción. O usamos también que en el Covach 3, si yo me acuerdo, estos eran los favoritos del Covach, no sé por qué. Los mecheros de alcohol, que eran una latita con una tapita que se quitaba la tapita, se le metía fuego al mechero de alcohol y el alcohol estaba como cristalizado, como sólido, y entonces empezaba a calentar por sí mismo el alcohol. Un caso bien curioso. Entonces, como usamos mucho calor, es importante también hacer mediciones de calor. Entonces, vamos a lo siguiente, que es un tema muy importante y muy interesante, que es la calorimetría. Entonces, ya de forma cuantitativa, es decir, numérica, los cambios de calor de los procesos físicos y químicos se miden con un calorímetro, que es un recipiente cerrado diseñado específicamente para este propósito. Hay muchos tipos de calorímetros, no vamos a abundar mucho en ellos, más adelantito en las diapositivas les voy a mostrar unos, no se preocupen, no se me aceleren, ya les voy a explicar como para qué se usan. Pero ahora sí, al término calorimetría es a lo que nos referimos cuando realizamos mediciones de cambios de calor. Medición del calor sería como que su término correcto. Y entonces, en caso de química, como les referíamos, estos cambios de calor siempre van a estar asociados a un proceso químico. Por ejemplo, la combustión, la disolución, diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes procesos químicos. Y entonces, para poder entender este mundo de la calorimetría, tenemos que comprender dos términos adicionales que están asociados con el calor, que son el calor específico y la capacidad calorífica. No son muy difíciles, si ya llevaron en el programa de física del Covach, el anterior, física 2 me parece, estaban este tema, calor específico, entonces no tendrían por qué tener mucho problema recordándolo, pero aún así creo que hay alguien aquí de primer semestre y si no recuerdo mal, entonces vamos a hacer un recordatorio de estos temas de calor específico para que no tengan problemas. Y entonces, calor específico. Según la literatura, sea cual sea, va a estar marcado con una C o con una S. Por una conveniencia del Chang, vamos a utilizar la S, aunque pueden usar la C minúscula, ambas minúsculas. Pero como tal, el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado Celsius o 1 grado Kelvin, es lo mismo, la temperatura de 1 gramo
de la sustancia. ¿Ok? Sus unidades son joules, gramos, Celsius. Eso, claro, obviamente puede variar porque puede ser kilocalorías, gramos Celsius, puede ser joules, gramos Kelvin, puede ser joules, kilogramos Celsius. Hay una variedad de unidades. Ay. Entonces, primera recomendación, siempre estén atentos a las unidades que les dan las cosas. En este caso, voy a tratar de trabajar en joules, gramos Celsius. Ay. Para que tengan más fácil en cuanto a sistema internacional, pero una nota importante, joules gramos Celsius va a ser igual a joules gramos Kelvin. ¿Por qué? Porque el calor comúnmente se va a medir en diferencia de temperatura. Entonces la diferencia de la diferencia de temperatura en grados Celsius va a ser igual a la diferencia de temperaturas en grados Kelvin. Entonces, en calor específico pueden trabajar en grados Celsius o en grados Kelvin sin ningún problema, sin tener que convertir unidades. Ya con grados Fahrenheit es difícil y ya es más complicado. Entonces no se preocupen si ven grados Celsius o grados Kelvin, aunque si tienen dudas, conviertan a la unidad de temperatura de su preferencia. Y bueno, ahí hablamos de calor específico. La capacidad calorífica de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de determinada cantidad de sustancia o determinada masa de sustancia. Sus unidades son joules, gramos Celsius. Veamos la diferencia. El calor específico se refiere a 1 gramo de sustancia. Tiene que ser exacto para 1 gramo. En cambio, la capacidad calorífica ya considera cuál es la masa de la sustancia. Y entonces la mejor manera de verlo es que el calor específico es una propiedad intensiva, debido a que no depende de la masa, mientras que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, pues sí depende de la masa. Y su relación, como vemos, va de la mano con la masa. Y se expresa de la siguiente manera, C igual a ms, donde m es la masa de sustancia, S es el calor específico de esa sustancia y C la capacidad calorífica de una masa de esa sustancia. Entonces, recapitulando un poco, la capacidad calorífica la podemos calcular multiplicando el calor específico por la masa de la sustancia. Por supuesto, el calor específico tiene que ser el correspondiente a esa sustancia, no le podemos incrustar cualquier calor específico, tiene que ser el que le corresponde a su sustancia. Comúnmente el calor específico es un dato que nos dan, así que no se preocupen, pero a veces son un tanto chistosos y nos dan la capacidad calorífica, entonces tienen que saber identificarlas, ¿no? Entonces, por el momento vamos a trabajar únicamente con calores específicos, ya pueden, en algún momento quizás pueda variarle y meterles una capacidad calorífica, pero calor específico es lo que les voy a dar más comúnmente. ¿Ok? Aún así, chequen las unidades. El calor específico va a incluir gramos en el denominador, mientras que la capacidad calorífica no. Es otro dato extra que les doy, que chequen las unidades. Y entonces, uy, rayos, diapositiva. Chale. Ay, no puede ser. Valiendo queso. Bueno, denme un minuto, voy a rearmar esa diapositiva. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿No hay ningún problema, ninguna duda? Ay, no. Les recomiendo un tanto que le echen atención a este tema, pues es uno de esos temas favoritos de los profesores de la Olimpiada, el calor, a tal punto que ha habido exámenes
por ejemplo, les puedo decir, porque me tocó vivirlo, en 2019, en la Olimpiada de Guanajuato, se hizo un problema en el cual se trataba sobre charamuscas. Para los que no sepan, la charamusca es un dulce guanajuatense. Y y el problema consistía en hacer calorimetría de esa charamusca, de la combustión de esa charamusca. Ustedes estarán preguntando, pues, ¿cómo se hace eso? Bueno, a eso vamos ahorita. Entonces, ahora sí. Si conocemos el calor específico y la cantidad de una sustancia, es decir, su masa, entonces el cambio de temperatura de la muestra, a ver dónde dejé un delta T. Aquí, puedo copiar esto. Entonces, el cambio de temperatura de esa muestra nos indicará la cantidad de calor que se ha absorbido o liberado en una reacción en particular, o mejor dicho, en particular, y entonces tendremos dos posibles reacciones, bueno, dos posibles ecuaciones para calcular este cambio en el calor, ya sea absorbido o, digo, el calor liberado o el calor, calcular el calor liberado o el calor absorbido. Una es el calor, multiplicarlo por la masa, por la capacidad calorífica, por la diferencia de temperaturas de la sustancia, ¿no? Si eso me deja, ahí está. Esa es una forma de calcular el cambio de calor. Otra forma es, a partir de la capacidad calorífica, multiplicarla por la diferencia de temperaturas. Q igual a CAT. ¿Ok? Y obviamente hay que hacer el marcado de que delta T, este de aquí, va a ser igual al cambio de temperatura, es decir, la diferencia de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Quizás han visto problemas de estos, y no me digan que no, porque hubo un problema en el examen de la Olimpiada, en el cual se les presentaba una masa, una capacidad calorífica y una diferencia de temperaturas. Ya tenían que calcular el calor. Son problemas en principio muy fáciles, porque con solo reconocer esta fórmula ya pueden hacerlo. No hay ningún problema. Ahora, podemos, obviamente vamos a ver un problema de estos, podemos añadirle más variables químicas al calor específico, por eso me doy el atrevimiento de hablar de ellas ahorita, pero para eso tenemos que hablar de un calorímetro. El calor de reacción, que es el que vamos a... que es el que se va a absorber o liberar como resultado de un proceso químico, se va a medir en un calorímetro, que es un recipiente adiabático en donde se determina el calor absorbido o desprendido durante esa reacción. Recordemos que un recipiente adiabático se caracteriza porque no va a permitir que haya una salida de calor. Bueno, mejor dicho, un proceso adiabático va a ser un proceso en el cual no va a haber salida de calor, no va a haber cambios de calor. Entonces, el recipiente adiabático es aquel que nos va a permitir medir el calor porque dentro del recipiente no va a haber una salida de calor hacia el exterior o no va a ingresar calor al interior. Es decir, va a ser un recipiente hermético cerrado que no va a permitir, mejor dicho, en el que vamos a poder medir con totalidad el calor que se transfiera dentro de ese recipiente. Y vamos a tener dos tipos de calorímetros. Cada uno de esos emplea un proceso diferente y son diseñados para situaciones diferentes también. Entonces, el primero es el calorímetro a presión constante, que mide el calor a presión constante. Que ya habíamos dicho que el calor a presión constante, mejor conocido como QP, es igual a el cambio de entalpía. Aquí no hay pierde. De hecho, el calorímetro a presión constante está diseñado para calcular la entalpía. ¿Por qué esa presión constante? Bueno, porque
Es un calorímetro, es el más sencillo de hecho, y tiene la posibilidad, permite que haya expansiones de volumen, o diferencias de volumen, que se comprima el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa presión constante, pues, se deja, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Al aire libre, ¿no? O sea, es al aire, en la naturaleza, para que haya una presión de una atmósfera en todo momento y el calorímetro tenga la oportunidad de que los gases del calorímetro se expandan, haya cambios en la densidad de los líquidos, de los sólidos, etcétera. Recordemos, esto es un dato importante, que los líquidos se caracterizan porque al aumentar la temperatura pueden ocurrir cambios de volumen, es decir, aumentar volumen y cambiar consigo la densidad. Igual los sólidos sufren expansión térmica cuando se calientan, entonces también se considera eso como un cambio de volumen, una diferencia de volumen, aunque mucho menor a la que tiene un líquido y por supuesto mucho menor a la que tiene un gas. Pero ese es un caso particular de presión constante, un proceso isobárico, pero hay otro que también nos interesa mucho, que es el calorímetro a volumen constante, que está diseñado para procesos isocóricos, que es a volumen constante. Este calorímetro mide el volumen, por tanto, a volumen constante, lo que determina de forma directa la variación de energía interna. Recordemos que cuando el volumen es constante, no hay una expansión de gases, no hay una expansión de nada, y por supuesto al no haber una expansión de gases, una diferencia en el volumen de gas, ¿cómo se dice? Se cancela, por así decirlo, ese término de la energía, que recordemos es aquí, este P delta V se cancela, se hace cero, y entonces directamente el calor va a ser igual a la diferencia de energía interna. ¿Y cómo se consigue este volumen constante? Bueno, ahorita lo vamos a ver mediante estos dos esquemas. El de la izquierda es un calorímetro a presión constante. Es muy sencillo. Bueno, en este caso está diseñado para, creo que es para una disolución. No me dan mucho caso. Y se le llama a veces calorímetro de vaso de café, que lo que hace es que ese poliestireno del cual está recubierto es un buen aislante. Entonces, al no poder el calor liberarse o absorberse del entorno, se mantiene internamente dentro del calorímetro. Y el termómetro que está ahí nos ayuda a determinar qué tanto cambia la temperatura del agua, ¿ok? Cuando hacemos calorimetría, comúnmente se usa agua para determinar los cambios de temperatura y poder calcular el calor que el agua ya sea absorbió o liberó. Y a partir de eso calcular el calor de la reacción. Ahorita les voy a explicar cómo hacemos eso. Y del lado derecho van a encontrar el calorímetro a volumen constante. El oxígeno en un calorímetro a volumen constante está aproximadamente a unos 30 atmósferas, por lo tanto, la presión que ejerce ese oxígeno a presión también constante, pudiéramos decir, hace que el volumen sea difícil ¿cómo se llama? Que la variación de volumen sea muy difícil de que ocurra. Y entonces los gases que están internos dentro de la cámara, que es esta de aquí, pueden ver donde dice muestra, esa es la cámara donde ocurre la reacción. Pues obviamente al no tener cómo salir, pues van a aumentar la presión y va a haber una diferencia de presión, eso sí, pero no va a haber una diferencia de volumen. ¿Cómo funciona ese calorímetro a volumen constante? Bueno, el calorímetro a volumen constante tiene no solo el oxígeno de un lado, sino que también tiene un electrodo que se conecta con la muestra. Ese electrodo es el que da un chispazo para que la reacción comience a ocurrir. Y ya sea liberando calor, el calor lo va a absorber el agua y a partir de ese calor absorbido por parte del agua, se va a calcular la reacción liberada el calor liberado por la reacción.
¿Por qué directamente hablo de calor liberado al agua y calor absorbido por el agua? Bueno, porque el calorímetro a volumen constante comúnmente es utilizado para determinar el contenido energético como resultado de una combustión. No sé si han visto de hecho, aquí lo tengo. Voy a mostrarles una cajita de cereal que tengo aquí guardada. Esto está rota por parte de un proyecto que acabo de hacer hace un par de horas. Si pueden ver ahí, o si no lo ven, creo que está al revés la cámara, pero aún así pueden medio leerlo. Dice contenido energético. No sé si lo han visto, está en cualquier declaración nutrimental de productos. Pueden ir a la cocina, buscar algo, van a buscar contenido energético y van a verlo. Ese contenido energético se calcula con el calorímetro a volumen constante. Lo que hacen es que colocan una muestra de alimento en la cámara de muestra, con el electrodo le prenden fuego, así sueltan un chispazo para que prenda fuego, la muestra libera calor, el agua absorbe el calor, se mide con el termómetro la diferencia de temperaturas. Recordemos que la combustión es una reacción muy rápida, entonces no hay problema, es medible ese calor. Y a partir de esa diferencia de temperaturas se calcula el calor absorbido por el agua con la ecuación que veíamos hace un minuto, esta de aquí, y como el calor absorbido por el agua va a ser igual al calor liberado por la reacción, se entiende que el contenido energético es ese calor que liberó el producto. De ahí les voy a mostrar de nuevo mi cajita. De ahí que el contenido energético, en este caso de estos cornflakes, esté dado en kilocalorías y kilojoules. O sea, lo que hicieron fue agarrar una muestra de 100 gramos de cornflakes y las quemaron en un calorímetro volumen constante y ya hicieron los cálculos para hacerlo. O incluso pudieron haber agarrado una muestra más chiquita, de 10 gramos por ejemplo, y ya nada más hicieron la multiplicación y listo, solucionado. Ahora, este proceso que yo les acabo de explicar se puede resumir en esto. Este que ven ahí es nuevamente un calor, creo que es a volumen constante. No, esta es la presión constante. Para que vean, es muy similar a la presión constante. La diferencia es que aquí no hay no hay un gas que esté ejerciendo presión para que el volumen no cambie, sino ya está presión ambiente. El primer paso que dijimos, que es el cuadrito azul, dice que la muestra se quema en el interior de la bomba, libera calor y entonces tendrá signo negativo. Recordemos que voy a... creo que hoy, no sé por qué se me ha estado trabando mucho el PowerPoint, ¿no? Como que ha estado más ágil en otros días. Recordemos, en este caso, que el calor total, si se quiere ver, del calorímetro va a ser igual... No, mejor dicho, al revés. O sea, aquí lo que nos muestra es que el calor liberado va a ser igual al calor de la reacción. A ver, reformulo ideas. El calor que la reacción libera va a ser absorbido por el agua del calorímetro. Entonces, por convención de signos, el calor de la reacción lo vamos a poner en más, ya sea que absorba calor o que libere calor. Y, por ejemplo, en este caso, el calor de la reacción lo va a liberar, obviamente, entonces no hay problema. La reacción va a liberar calor y el agua va a absorber ese calor. Entonces, ese calor absorbido por el agua
va a tener el signo contrario al calor de la reacción. ¿Ok? Porque como uno lo libera y uno absorbe, alguien tiene que tener un signo más y alguien tiene que tener un signo menos. Por eso el calor liberado va a ser igual al calor de la reacción. En cosino contrario. ¿Por qué calor liberado? Esto no está raro. Y bueno, en el cuadro rojo es algo lo que hemos dicho, que el calor liberado por la muestra al quemarse es absorbido por el calorímetro y por el agua. Entonces, recordemos, el calorímetro quizás es un aparato que es adiabático, sí, pero igual el calorímetro va a absorber agua. Va a absorber calor. Entonces, lo que se hace es que el calor absorbido por... que el calor absorbido, si se quiere ver, por el resto del sistema, se va a distribuir en el calor de la bomba y el calor del agua. Se calcula mediante algunos coeficientes, algunos constantes, se puede calcular el calor de la bomba, la cantidad de calor que la bomba va a absorber, la bomba de calor o el calorímetro, y ya se calcula la cantidad de calor del agua, se suman y ya es el calor absorbido. Entonces, como resultado de esto, de hecho, creo que esto lo voy a poner así. Creo que eso es a lo que se refiere. Absorbido. Ahí está. Como resultado de esto, tenemos que el calor liberado por la reacción va a ser igual al calor absorbido con signo negativo. Lo que sigo sin entender es esto de aquí. Denme un minuto, voy a checar eso. Y en lo que yo lo checo, ustedes les voy terminando de contar. Entonces, ya como resumen de todo esto, la idea o el punto es que a ver, aquí lo tengo. Ya entendí cómo está esto. Por alguna razón, quien dibujó el esquema no conocía la convención de signos. Entonces ya le marcaba un menos Q al calor liberado porque decía, va a liberarse calor, le meto el signo negativo y ya. Ay, no, qué cosas. Eh, entonces, voy a tratar voy a quitar eso. Le voy a poner mi propio eso. Entonces, guíense a partir. Bueno, voy a recortarla aquí manual. Ahí está. Entonces, guíense de lo siguiente, ¿no? El calor absorbido va a ser igual al negativo, digo, el calor de la reacción, que comúnmente es una combustión, va a ser igual al negativo del calor absorbido. ¿Por qué? Porque se espera que al sumar el calor liberado más el calor absorbido sea igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque el calorímetro es un sistema adiabático, entonces en un sistema adiabático no va a haber van a ser un proceso en el cual el calor va a ser igual a 0. O sea, no va a haber un cambio de calor
del sistema, por ejemplo, en este caso del calorímetro, el calorímetro no va a absorber energía de los alrededores y tampoco la va a liberar. Entonces, como tal, el calorímetro, todo ese sistema que es el agua y la muestra, no van a perder calor y no lo van a absorber, todo va a ocurrir internamente dentro del calorímetro. ¿Ok? Entonces, únicamente voy a rectificar con la página y este sería el resumen del calorímetro. Entonces, sí, no, qué cosas. Y bueno, voy a hacer un último comentario que llega a ver a veces. Hay ocasiones en las cuales se considera despreciar el calor del calorímetro por una cuestión de conveniencia o por una cuestión de simplificar cálculos. A veces se hace. No significa que sea correcto, pero si en algún momento les dicen desprecien el calor del calorímetro, el calor absorbido por el calorímetro, pueden dejarlo en que el calor absorbido va a ser igual al calor del agua, únicamente, sin el calor del calorímetro, y listo. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, voy a terminar aquí la grabación. Hasta aquí, todo bien, sin dudas, sin ningún problema. Sé que es un tema